Muy buenos días, este es un espacio de Cristo con amor por el mundo, de Cristo con amor para usted. En esta mañana, para llevarles este emocional en un día de viernes, nada más para comentarles un poquito que el día de ayer tuve un accidente, gracias a Dios no pasó mayores en el carro, pero pues esto ha venido a complicar un poquito más mis aspectos diarios de la vida. Estaremos llevando estos devocionales conforme vayamos pudiendo programarnos conforme a los planes y la programación de mi trabajo. Que Dios le bendiga, que siga orando por mí y para que el carro pueda estar lo más rápido posible para poder trasladar. El tema de hoy, descubrir la salida, que está tomado de 1 Corintios 10, del 1 al 13, y la palabra de Dios dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios está dando aquí indicaciones muy claras sobre cómo debemos comportarnos, qué cosas debemos hacer y cuáles no, qué cosas debemos, qué cosas nos debemos alejar para no caer en una condenación eterna, en una muerte espiritual y en una muerte física, como en el tiempo de Moisés. Todos aquellos que hicieron lo malo, todos aquellos que murmuraron, que fornicaron, que fueron idólatras, que codiciaron cosas, ¿verdad?, que cayeron en tentación y en muerte. Y si han caído en muerte y en pecado, pues lógicamente ahí no va a estar Dios. Por eso dice más: estas cosas sucedieron para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Usted va a tener bendiciones y va a tener una vida con sentido, con propósito, mientras usted obedezca la palabra de Dios, mientras usted no vaya, ¿verdad?, y haga lo contrario a lo que Dios le agrada, lo contrario a la voluntad del Señor. Verdaderamente debemos siempre estar atentos. Y si usted de alguna manera es tentado por medio de alguna debilidad por algo, pues pídale a Dios, ore y pídale sabiduría para que le dé la salida y pueda brindarle la oportunidad de salir en ese sentido hacia un propósito mejor. Eso será la encomienda, ¿verdad?, la encomienda que Dios tiene para usted en estos momentos. Entonces esto es muy, muy, muy importante. Vamos el tema de hoy se llama descubrir la salida, y el versículo central es el que está en el 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Okay? Entonces Dios siempre, cuando nosotros pedimos sabiduría, cuando pedimos que nos aparte del mal, que nos aparte de toda tentación, de todo peligro espiritual y físico y emocional, pues el Señor nos aparta y siempre tendrá un propósito en ello. En la ciudad de Santa Bárbara, en California, hay una calle con un nombre curioso: Sal si puedes. Cuando se le dio el nombre a la calle, la zona estaba alrededor de un pantano que a veces se inundaba, y los urbanistas que hablaban español apodaron el lugar con una advertencia nada sutil de permanecer
alejados. La palabra de Dios nos advierte que no nos acerquemos a la senda equivocada de pecado y tentación. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. Pero la Escritura no dice simplemente sal si puedes, nos ofrece seguridad y nos indica dónde ir. Fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. La promesa de que Dios no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podemos soportar es un recordatorio alentador. Si acudimos a Él cuando somos tentados, sabemos que nos ayudará a descubrir la salida. La Biblia afirma que Jesús puede compadecerse de nuestras debilidades. Sin embargo, fue tentado en todo segundo nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús sabe cómo salir de cada tentación. Nos mostrará el camino si corremos a Él. Gracias, Señor, por ser fiel y darme una salida a cualquier tentación que enfrente. Dios promete ayudarnos cuando somos tentados. Y si vamos a Mateo 4, el capítulo 4, cuando Jesús es tentado, ¿verdad? 3 veces después de 40 días de estar en el desierto antes de iniciar su ministerio, vemos que en todo momento el Señor se apoya en la palabra de Dios. O sea, Él estuvo orando, ¿verdad? 40 días, Él estuvo en ayuno, estuvo preparándose para ese momento. Llega el momento de la tentación y el Señor está reflexionando, está meditando sobre la palabra, está meditando sobre lo que Dios dice, y sobre esa palabra, cuando viene la tentación, sobre esa palabra viene la respuesta y la salida. El Señor siempre tiene respuesta y salida por medio de su palabra. Es la palabra la que nos ayuda a salir adelante y a salir victoriosos ante toda tentación. Si usted está alejado de la palabra o no conoce la palabra, entonces será un poquito difícil que pueda usted retirarse de una tentación y no sucumbir. Inclusive pensar que la tentación no tiene nada de malo. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, nos arrepentimos de nuestros pecados y tenemos a Cristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo nos ayuda a ver el pecado atrás de la tentación, nos ayuda a ver y nos previene, nos instruye y nos exhorta para no caer en tentación. Y siempre nos da una palabra. Si usted está en la palabra, si usted ya conoce la palabra, siempre le va a dar una palabra para esa salida, para esa respuesta. Y si usted se retira, acuérdense, dice, someteos a Dios, resistid al diablo y el diablo irá de usted. Si usted se somete, obedece lo que Dios dice en su palabra, se pone en oración, está en una relación perfecta con el Señor, entonces lo que va a pasar inmediatamente va a ser que va a poder resistir al diablo, ¿verdad? Y el diablo va a terminar huyendo porque no va a tener éxito. Entonces, esa es la fórmula. Que Dios le bendiga, que Dios le acompañe. Este fue un espacio de Cristo con amor para el mundo, de Cristo con amor para usted.